Listo. Ahora sí empezó. Entonces, As- pues aquí estamos otra vez. Bienvenidos sean de vuelta a un nuevo episodio de Habitación 666. Y bueno, hoy no contamos con la presencia de de Lau, Lau, de Lau, pero pero pues ya ni modo. así Los- estamos por cuestiones de la vida, no pudo venir. de, Entonces, por cuestiones de presupuesto. Pues ya ni modo, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? sí, ya ni modo, tenemos que seguir con este pedo, sea como sea. Que nos cobra bien Y bueno, cabrón. sean, Nos claro, cobra bien cabrón el Lau. claro. Y bueno, pues sean bienvenidos de nuevo a Habitación 666. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a estar hablando de un cineasta que creo que todos tenemos en nuestra gloria. Claro, La verdad es que él no entra mucho en cuanto a mis favoritos, pero yo lo respeto muchísimo. Es de los que más aprendí, sí, digamos. Y pues como ya vieron en el título, hoy vamos a estar hablando pues del mismísimo Stanley Kubrick, la Stanley Kubrick, leyenda, el mito Stanley Kubrick. el gran, Este, Uno claro, de los grandes cineastas estadounidenses que han existido. claro. Y pues vamos a ver un poco de qué trata su obra y averiguar un poco qué tanto nos quiso decir Stanley Kubrick, que Con, desafortunadamente nos dejó de este plano muy pronto y sí. muy joven. Bueno, pero con habrá sido muy joven y lo que quieras, pero cumplió con una carrera Excepcional. bastante impresionante, ¿no? O sea, claro. Sus pocos, sus, Entonces, bueno, ¿qué serán? Escasas 10, 12 películas, sí, pues como sí, son menos de una decena son. Son una cosa impresionante, aunque claramente hay puntos criticables, yo digo. Claro, Y bueno, eso vamos a tratar de abordar eso ahorita, esos puntos criticables, pero también ver qué onda con toda su obra. Así que con empecemos Kubrick. este episodio ahora. Y pues a ver, Vamos. digamos así, para este punto yo creo que para los que nos escuchan, o para los que nos escucharán, yo supongo que ya conocen a Stanley Kubrick, o al menos han visto una película de él. Entonces, pero por si no, pues Diego, a ver, cuéntanos un poco de quién es Stanley Kubrick. ¿Quién es Stanley Kubrick? Bueno, Stanley Kubrick, como ya habíamos dicho, es pues un cineasta norteamericano, uno de los que inició, bueno, no que inició, sino que más bien siguió con el cine postguerra, ¿no? O sea, independiente de todo esto que ya habíamos hablado en la temporada pasada, de el surgimiento del cine patriótico y del spaghetti western, Kubrick le dio un enfoque distinto al cine, ¿no? En especial en los años 50, en la segunda mitad de los años 50. eh, Kubrick ya empezó a realizar estas películas que eran básicamente, yo los veo como estudios de personajes más que como filmes completos, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe o dentro de lo que a mí me parece, Kubrick es muy literario, o sea, es extremadamente literario, como hablamos con Pablo, ¿no? O sea, la Mm. narrativa de Kubrick sí es como estar leyendo una novela, al menos para mí. No sé tú qué opines. Pues igual sí un poco, pero hay que entender que obviamente no una novela completa, ¿no? O sea, Claro. en parte sí es una novela porque todas sus películas fueron adaptaciones, Sí, pero digamos, Kubrick también tenía un sentido visual, pero sí, cabroncísimo. O sea, sí, sus cabroncísimo. primeros años de vida y cómo empezó en todo esto del cine fue con la fotografía, más que nada, y empezó para una revista y ya de ahí se fue moviendo hasta el cine, ¿no? Claro. Y se ve luego porque sus composiciones son una Son, de las mejores que he visto, entonces. sus películas visualmente son muy bellas, ¿no? O sea, ahí sí puedes pararte en cualquier frame de la película
y te sale un retrato perfecto. Sí, Y te sale un retrato perfecto, ¿no? O sea, te, te sale, te sirve para la cuenta de Twitter One Perfect Shot. claro. Cualquier screenshot de la película, que es lo que normalmente hacen, ¿no? Pero pero sí, o sea, ves sus películas y tiene un sentido visual muy, muy cabrón, o sea, te digo, sus imágenes son muy, ¿cómo decirlo? Um, Tienen mucha armonía, ¿no? O sea, Sí. como que son, o sea, en cuanto tiene muchos puntos de fuga, tiene muchos, Sí, de hecho tiene, ajá. hasta llega como a recrear pinturas, ¿no? Sí, Como en Barry Barry Lyndon. Lyndon. Este, Y también, por ejemplo, en la Naranja Mecánica, o sea, la mayor parte de los planos y de la imagen que maneja es muy, muy simétrica. O sea, buscaba mucho también esa parte de la simetría dentro de las obras, como decías, de la armonía dentro de la composición. sí, o sea, pero aquí es algo aquí es lo que pasa que es más interesante de Kubrick. Sí buscaba simetría y de hecho la tenía, ¿no? Sí, De hecho tenía mucha mucho, muy mucha cabrón. simetría y por eso digo de la composición, pero a la vez buscaba formas más interesantes. Es Sí, por eso que revolucionó tanto, o sea, y bueno, ahí ve, o sea, de este librote ve, o sea, de cuántas pinches hojas son, se llama Los archivos de Stanley Kubrick. Este, Hay una palabra muy recurrente en todo este pinche libro, que es que son palabras del mismísimo Kubrick, que son, bueno, ¿cómo hago esta toma más interesante, ¿no? Más, así, hacerlo más interesante y pues ya en algún momento pues él fue el quien inventó la Steadicam para El sí, Resplandor, ah, no digamos de Odisea del Espacio, la invasión de la tecnología en la cara del astronauta Bowman. Y son cosas así que en un plano de Kubrick, pues sí claro, se vuelven más interesantes, ¿no? Visualmente, no nada más, son cosas que se han visto una y otra vez, ¿no? O sea, claro. incluso Eso, la misma recreación de pinturas es sí, interesante, la verdad. o sea, eso yo creo que es lo más excepcional de Kubrick, ¿no? O sea, puede no gustarnos, podemos criticarle lo que sea, pero hay que reconocer que era un maestro. Que tenía mucho sentido visual, la Sí, verdad, tenía tenía, mucho sentido visual, pero algo criticable es algo que es lo que tú decías antes, o bueno, al menos para mí, que sus películas para ti al menos parecen novelas, ¿no? sí, Y pues eso la verdad sí es algo que yo no esperaría de un cineasta, ¿no? Porque claro, creo que hay otros cineastas que separan el cine de la novela, por ejemplo. Entonces, hay películas que me parece que son imposibles en novela, y que sí, cineastas que las hacen, por ejemplo, el sueco Roy Anderson, sus películas, pues yo no creo que puedan ser adaptadas a una novela, ¿no? no, Y no digamos de, pues, de Angela Shanek también, por ejemplo, una más contemporánea. Yo no creo que sus películas puedan ser muy adaptadas a novela, porque son más que nada, son miradas y un sentido visual muy, muy, sí, muy, muy cinemático, ¿no? O sea, claro. que son hechas para cine más que nada. Y por ejemplo, con Kubrick, pues sí, o sea, hay que admitirlo, Kubrick sí ha sido uno de los mejores cineastas estadounidenses, pero también cineastas industriales, ¿no? Porque Kubrick Sí, hacía películas industriales, entonces sí, no se podía arriesgar mucho no, a separar, a hacer un cine más puro. claro, y además, mm, yo creo que le gustaba, ¿eh? ¿Por qué? O sea, porque yo creo que así le gustaba, porque dentro de todo, o sea, dentro de toda su filmografía, o sea, no sé, como ya viste en TikTok que se hizo popular la Kubrick Face, ¿no? De cómo hacer la Kubrick Face. Sí, sí, sí. Entonces, Kubrick también, como decía al principio, o sea, sus películas son estudios de personaje más que estudios visuales, porque se centran mucho en la calidad, principalmente la calidad moral de los actos de las personas, ¿no?
O sea, Sí, cualquier película que hablemos, o sea, si hablamos de tanto de Barry Lyndon como de Doctor Strangelove o como cualquier, o sea, uno de los ejes centrales de la narrativa de Kubrick es la moralidad de los actos, ¿no? Y ahí es donde viene la parte de la mm, de hacer sus películas novelescas, ¿no? Por eso te digo que le gusta, porque todas sus películas son básicamente centradas en los actos morales de las personas. Entonces, sí, bueno, sabes, también, o sea, sí, ajá, en parte sí, parte de, bueno, casi toda, bueno, no, sí, todas. toda su obra sí son estudios de personajes, ¿no? Y de hecho, creo que igual en el mismo libro, en el mismo libro que a quien nos esté viendo, que nos esté escuchando, se lo recomiendo muchísimo si quiere, aprender un poco de la obra de Stanley Kubrick, está en inglés, de Stanley Kubrick Archives, de Alison Castle, lo pueden encontrar en Amazon. Además de esa palabra recurrente que te digo de hacer un plano más interesante, Sí, que es la parte excepcional del cine de Stanley Kubrick, muchos de sus temas o cosas por lo que le atraía mucho tal novela, por ejemplo, Naranja Mecánica sí. o Barry Lyndon o True Novel que la adaptó y terminó siendo Ice White Shot. Every Rush. Este, Él, o sea, y en propios quotes del libro, dice que le interesó muchísimo todo esto de la condición natural del ser Sí, humano, ¿sabes? O sea, por eso son estudios tanto, o sea, por eso muchas de las acciones de los personajes son como son, ¿no? O sí, sea, sí, sí. porque él quiere observar a sus personajes y su condición Claro. humana, y ahí sí creo que es algo muy bueno de Kubrick, que es justamente eso, que observa a los personajes, pero pues no los juzga, ¿no? Sí, O o sea, sea, En Barry Lyndon, pues para mí el personaje de Barry Lyndon se me hace una persona, pues, yo no diría despreciable, pero sí, deleznable. pero malvada al menos. Sí, Pero pues Kubrick no lo juzga, ¿no? De hecho, hasta en sí. algún punto hace que tratemos de ser vagamente empáticos con él. Y es en una escena de mis favoritas de esa película, que es en el funeral de su hijo, ¿no? Claro. Que es una cosa impresionante, pero ahí está esa observación que también caracterizaba mucho a Kubrick. Sí, ahora que decías de la empatía que genera con el espectador, o sea, sí, Kubrick no escribía personajes buenos, ni personajes admirables, ni personajes, bueno, no escribía, sino que, Para nada, o para sea, nada, mira. no, para nada. No, no, o sea, de hecho vamos al ejemplo más popular, ¿no? Que es la naranja mecánica. O sea, son seres detestables, o sea, no son gente a la que admirarías, ¿no? No son gente que digas, verga, quiero ser como ellos. De, O si quieres, de ajá, Naranja Mecánica, deja Naranja Mecánica al lado, Lolita, güey, Lolita, o sea, claro, esas son cosas que yo sí sí, los veo como cuestionables de Kubrick, ¿no? Porque, sí, digamos, si piensas en Naranja Mecánica, llega un punto en el que los diálogos te hacen ver como la dialéctica de toda la película, ¿no? sí, De este sometimiento de una persona ujú, y que lo deja sin poder de decisión, ¿no? ujú, O sea, y llega un punto en el que dices, o sea, sí, lo entiendo, pero entonces, ¿por qué tanta pinche violencia, no? ¿Por qué tanta cosa explícita? ¿Por qué tanta cosa, no más, güey, ahí sí así? nomás, O sea, porque esas cosas hay que cuestionarlas, yo digo, y pues, claro. y no, esas cosas pues no son de admirar, o sea, y pues sí, o sea, el personaje de Alexander Gedach para mí sí, así se me hace una persona despreciable, la verdad. Sí, o sea, y también, o sea, en Odisea en el espacio, o sea, también no podemos empatizar con el astronauta porque en primer lugar no tenemos una idea clara de quién es, ¿no? O sea, no sabemos quién es o por qué está ahí, sino que Kubrick nos obliga a cuestionar la,
¿Estás bien? Se cambió tu cámara. Sí, está Ya. loco esta cosa. O sea, nos obliga a pensar si realmente, ¿cómo se llamaba la inteligencia artificial? Este, HAL. HAL 3000, ¿no? Sí. Este, más bien, ahí el estudio del personaje sería con HAL, ¿no? O sea, la moralidad de los actos de HAL y el pensamiento dentro de HAL, y ya el astronauta queda como, al menos, el poco sentido humano que quiere dar la película, ¿no? Porque de eso se trata, de la deshumanización, a mi parecer. Y también, algo que me gusta mucho de Kubrick es que sí sabe traducir muy bien las novelas, como te decía, sabe traducir muy bien la literatura al cine, porque muchas veces cuando se traduce la literatura al cine queda incompleto, ¿no? Falta algo, eh, algo no cuadra. Y, y en las películas de Kubrick, o sea, si bien no son fieles en ningún aspecto a los materiales originales, por ejemplo, con Lolita, o sea, sí trata, bueno, no trata, sino que sí logra muy, muy bien traducir lo que quiere decir la novela, ¿no? Lo que va más allá del mensaje. Por ejemplo, en la novela de Nabokov, de Lolita, en el papel, la novela no se trata de decir si el cabrón era un pedófilo, ¿no? O sea, la novela nos dice, o a través de la narrativa de Nabokov, nos dice, o nos hace pensar si realmente las cosas que pasaron en la historia fueron reales, ¿no? O si solo fue la pura imaginación de Humphrey, creo que se llama el Humbert, personaje Humbert. principal. Humbert, este, del personaje principal, ¿no? Y Kubrick lo tradujo muy bien, tradujo muy bien esta em, discordancia, podría decirse, con la narrativa. O sea, no sé, me gusta mucho esa parte, al menos a mí. O sea, tiene muy buenos recursos Sí, narrativos, digamos. narrativamente las películas de Kubrick, así como visualmente, son una joya. Sí. No hay, Kubrick no, muy pocas veces cae en errores de continuidad, en clichés, no cae en agujeros de guión, y si lo hace a propósito, ¿no? Como en Ice White Shot, que Ujú, también no sabemos si todo el pedo fue un sueño o si realmente pasó, ujú. Sí, es una de las cosas que me gusta muchísimo pero ese es el, del el- el show. objetivo real de tanto del libro como de la película. Sí, sí creo, o sea, sí tienes muchísima razón ahí, y que en parte yo creo que eso viene o lo aprendió, de todas sus influencias, Claro. de otro cineasta que de ahí de los años 30 o 40, llamado Max Ophuls. De hecho, él dice que admira muchísimo a Max Ophuls y, y a mí también, o sea, yo he visto películas de Max Ophuls y son, o sea, en composición no diría muy parecidas, visualmente, pero al menos en narrativa sí, un poco de recursos Sí. narrativos sí vienen muchísimo de este Max Ophuls. Eh, y ahorita que hablabas de esta narrativa y, por ejemplo, de Odisea del Espacio, eh, sí, no creo que sea más que deshumanización. Ujú. Yo creo que su, ay, su idea en deshumanizar es más que nada en Full Metal Jacket, en su Ujú. penúltima película. Yo creo que Ujú. ahí es cuando Sí, Kubrick más quiere decir sobre la deshumanización, o sea, deja claro. de lado la guerra, que, o sea, esas personas pues no les importa matar a otra No, persona, ¿no? Y menos cuando están ahí tirados indefensos, ¿no? sí. Y es ahí cuando ocurre toda esa deshumanización. En cuanto a Odisea del Espacio, yo la veo más como la batalla del hombre contra la lucha, ¿no? Digo, contra la La máquina. máquina. Eh, Podría ser, o sea, yo creo que, o sea, dentro de esa lucha, o sea, no, sí puede ser, dentro de esa lucha, o sea, es la lucha contra la máquina y contra nosotros mismos, de darnos cuenta que hemos construido una máquina más humana que nosotros mismos, ¿no? O sea, empezar a pensar en verga, o sea, así nos están rebasando, nos pasamos de verga haciendo esta máquina.
Y, o sea, esa parte de la deshumanización, o sea, Kubrick en todas las películas, o en casi todas sus películas, eh, también ya hablábamos de la naranja mecánica, ¿no? O sea, vemos seres totalmente deshumanizados y completamente enfocados en la violencia. Eh, en Doctor Strangelove también vemos como no les importa el sentido humano, ¿no? O sea, el sentido humano de la guerra, sino que más bien nada más se están enfocando en si se acaba el mundo, vamos a estar en una cueva con chichis, ¿no? Y aventando unos pasteles y Ya todo. ves, sí. Entonces, la mayor parte de sus películas sí tocan este tema de la Sí, deshumanización. Em, y como ya repetimos y no nos cansamos de decir, de la moralidad, ¿no? O sea, las películas de Kubrick son moralmente muy ambiguas, o sea, porque no castiga ninguno de los actos de los personajes, no castiga a los personajes. Bueno, en ciertas instancias sí, pero no son como castigos que digas se no, sabes que yo creo que, lo merecía, güey. Son como de, pues ya qué, güey. pues sí, Entonces, es que al menos ujú. esa cosa, narrativa que tiene Kubrick, Sí, 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 que es justamente el de no juzgar a sus personajes, lo que ya claro, decías antes, pero aún así no deja de lado en sus guiones, sí, y en sus recursos narrativos esta dialéctica también de causa y consecuencia. sí, Es por eso que, por ejemplo, Barry Lyndon a mí se me hace una tragedia. O sea, todo lo que hizo el personaje de Barry Lyndon, pues ya como te dije, es malvado. claro, ¿Y qué le pasa al final? Pues termina sin una pierna. sí, Y sin ser sí, así, noble, sin ser un noble. Otro ejemplo, pues eso es ay, es Doctor Strangelove, ¿no? O sí. sea, ahí todos están locos y ¿qué es lo que causan? Pues causan quizás hasta un holocausto nuclear, ¿no? El El apocalipsis, apocalipsis básicamente. casi casi. Entonces sí, con Kubrick sí se sigue manejando esta causa-consecuencia en sus guiones y, Ujú. y todo es en parte de estos actos de deshumanización de los Sí, que las personas somos capaces de hacer, ¿no? sí, 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 Creo que incluso quizás su película más optimista, y humana, es igual Paths of Glory, ¿no? Una de sus sí, primeras películas que es una película antibélica, o sea, las ideas de Kubrick son siempre observar cómo somos humanos y además, pero además, tratar de cuestionarnos sí, todos nuestros actos, ¿no? En este caso, la guerra. sí, Y de las personas los altos comandos, justamente que tratan de no terminar esa guerra, ¿no? O sea, casi sí, casi que no quieren terminar esa guerra porque en algún momento, pues, los va a tratar de matar, ¿no? O les gusta matar, claro. les O gusta la sea, violencia. en todas sus películas, o sea, yo creo que a pesar de ser películas de guerra, las otras dos de guerra que tienen, ¿no? Doctor Strangelove y Full Metal Jacket, son películas antibélicas en sí mismo también, ¿no? O sea, Doctor Strangelove lo hace a través de la sátira, ¿no? O sea, de cómo el destino de la humanidad se centra básicamente en 20 cabrones lujuriosos. No, en 20, deja eso. En 20 cabrones y en un presidente y en dos presidentes que se telefonean y nada más dicen, ¿cómo está su hija? Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú la tuya? Sí. Sí, qué bueno, qué bueno. Y de otro pendejo que es adicto al chicle, güey. No puede ser. Y de verdad, y justo en este nombre ocurren cosas muy, muy, muy cagadas en esa película. O sea, a mí se me Sí, hace esa es una de las mejores farsas que yo he visto en el cine, sí, ¿no? es magnífica, es De hecho, magnífica. o sea, hasta los nombres de los personajes son pura sátira. O sea, ves los nombres y combinados, o sea, no separados en apellido y nombre, sino los combinas y forman palabras muy cagadas. De hecho, creo que un general de Estados Unidos tiene el nombre del asesino Jack.
Jack el Destripador. O sea, y todo eso, pues es su propia crítica a Estados Unidos y su obsesión con hacer guerra, Claro. ¿sabes? Sí, sí, o sea, y también en Full Metal Jacket, o sea, que ya siempre hemos hablado de cómo la guerra de Vietnam es un parteaguas en la sociedad norteamericana. O sea, lo vemos en esa película, cómo mandaba, o sea, si ya de por sí mandaban loquitos, Regresaban más. regresaban No, 10 veces peor. es que ya no regresaban locos, regresaban trastornados. Sí, ya, entonces, Kubrick siempre fue antiguerra, ¿no? O sea, en todas las películas bélicas que hizo, en esas tres. Hay, hay otras, ¿no? ¿O no? Es Paths of Glory, Mm, Full Metal Jacket Es Paths of Glory, Full Metal y Jacket y Doctor Doctor Strangelove. No, Strangelove. Sí, no hay otra. sí, nada más. Ah, no, Barry Lynn no tiene escenas de guerra, pero no es bélica. No, no es bélica. No se trata de la guerra como las otras dos. No, Las otras tres. se trata del ascenso al poder Aristocrático, ¿no? aristocrático, a como del Ajá, lugar. así es. Entonces, sí, o sea, Kubrick escribía cosas muy cagadas, la verdad. O sea, los guiones de Kubrick son muy cagados. Ujú. O sea, Sí, no, o sea, todo. digo, o sea, sí son muy cagados y de hecho, esa es una de las especialidades que tenía Kubrick, ¿no? O Sí, sea, que sabía lo que es y sabía ejecutar a la perfección el humor negro. sí, el humor Porque negro. si ves una película de Kubrick, eso, o sea, eso sí es humor negro. Lo que luego ves en Facebook y todo eso no es humor negro. Eso es nada más Sí, burlarse y crueldad casi casi. Entonces, pero lo de Kubrick sí es humor negro, o sea, hay que saber distinguir. claro. O sea, como se me viene a la cabeza esta parte de Full Metal Jacket cuando están entrenando y están cantando la de Mickey Mouse. Hasta el final. Sí. Eso Entonces, es, o sea, y es tan poderoso eso. Ahí sí te dices pinche Kubrick, pinche cínico, la sí. verdad. Pero, o sea, también, o sea, no es como que lo veas y digas, ay, qué cagado, ¿no? O sea, lo ves la primera vez y dices, verga, y terminas de ver la película y dices, verga, qué cagado. O sea, sí está cagado O sea, por Mickey Mouse, ¿no? sí, Al final de cuentas, pero la ves otra vez y, o sea, ya cuestionando las imágenes que ves y te sí, dices, y güey, dices, verga, o sea, hijos de su puta madre, güey, o sea, han matado quién sabe a cuánta gente inocente, sí, quizá invadieron un país por sus por pinches sus huevos, huevos, sí. y todavía ejecutan a una niña ahí. O sea, y están cantando ahí como si no hubiera pasado nada. Entonces, ahí está toda esa crítica que hace Kubrick, ¿no? Claro. O sea, toda esa deshumanización de lo que pasa en la guerra, pero sobre todo en el sistema de capacitación de los Estados De los Unidos, ¿no? Estados Unidos. Y también en La Naranja Mecánica, en la escena cuando se meten a la casa, a la violación y todo eso, como el pendejo del Alex está cantando, Singing in the está Rain. singing in the rain, o sea, sí, Sí. Kubrick era un cínico, pero le sabía dar al mensaje. Pero sabes algo, eso es algo que distingue a Kubrick de Sí, otros, ¿no? O sea, podría ser cínico, pero siempre mantenía una imagen, yo creo que bastante crítica. sí, muy, muy Bueno, crítica. en la Naranja Mecánica ahí sí soy muy escéptico, de su crítica, de verdad. Este, pero en al menos todas y toda la violencia que hay en sus películas y todo eso, pues pues sí lo veo como que él tenía una mirada crítica, ¿no? Sobre a su propio país, Sí, 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 sí. y todo eso, ¿no? Incluso hace poco, bueno, él no tocaba temas, que ahorita son importantes, que sí tocaba, que para lo que sí tocaba Scorsese, por ejemplo, Sí, cosas así como, digamos, una masculinidad tóxica. Quizás sí la tocaba
y quizá es la razón por la que hay tanta violencia en algunas películas de él, sobre todo en Barry Lyndon. Yo creo que es ahí en donde hay mucha más masculinidad tóxica. Y hace poco leí uno que, de hecho, dicen que Kubrick no logró Sí, alcanzar su máximo potencial porque justamente tenía masculinidad frágil, ¿no? Y eso es más que nada en sí, Ice White Shot. Pero hablaban de Kubrick, o sea, no de su obra, porque yo creo que en su obra sí hay retratos de eso, pero no concentra tanto en eso como lo hace en toda la deshumanización, ¿no? sí. En la deshumanización, en la violencia, ¿no? O sea, esos son como los dos, este, temas principales. O sea, y no violencia, o sea, la violencia no solo es física, ¿no? Ya habíamos hablado de eso. Entonces, Kubrick es de la deshumanización y la violencia son de los pilares fundamentales en Y las películas de ajá, Kubrick. y de hecho es tan interesante toda esta idea de deshumanización que tiene Kubrick que hasta se ve en su película más irreal, digamos, Ujú. más irreal, pero que él sin embargo lo hace real. Por eso chinga tu madre Stephen King. Pero pues en El Resplandor, ¿no? O sea, en El Resplandor, ese güey lo hizo que sea Ajá. un problema más psicológico que mágico, Sí, ¿no? qué Que mágico. fantástico. Entonces, y ahí ocurre todo ese proceso de Jack Torrance de tanto, digamos, estrés, Sí, y de estrés de no poder acabar su novela, de no poder escribir, pero además de estar, ay, en inglés se llama isolated, pero en español se me olvidó cómo se dice, aislado. aislado, en todo ese hotel, pues te lleva a la locura, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí. es ahí como donde entra todo esto. O sea, Kubrick también le mamaba un chingo la psicología Sí, y todo esto. Por eso son todos esos estudios de sus personajes también. definitivamente. Ahora que hablábamos casi no hemos hablado del Resplandor, ¿no? Tenemos que Sí, tocar un poquito en sí, ese que de es Resplandor. muy importante, ¿no? Igual, Para, o para, sea, empe- y sí para acabar, ¿no? Porque para acabar. Bueno, me acuerdo mucho que Pablito nos decía, si quieren perder su tiempo, agarren un libro de Stephen King. Si quieren perder su tiempo, agarren un libro de Stephen King, ¿no? Entonces, ay, sí es cierto. y entonces Kubrick agarra Ay, esta acá. novela que, o sea, o sea, El Resplandor es un libro como de 1000, o entre 800 y 1000 páginas. O sea, es, es una estupidez leerlo completo, ¿no? O sea, y, y Kubrick lo agarra y lo transforma justamente en esto, en un estudio de la psicología humana y en un estudio de, de la violencia y del estrés y de la locura, cuando en realidad el material original, pues no hay mucho de dónde agarrarle, ¿no? O sea, no lo he leído, Ay, no sé si lo tampoco, vaya a no. leer, no Yo sé si lo tampoco, vaya a leer porque algún día, no, no quiero perder mi no, tiempo. yo tampoco quiero perder mi tiempo leyendo algo de Stephen King. Pero a los que nos escuchen, si a Y, ustedes les entonces, y gusta también por Stephen, eso, si a ustedes les gusta Stephen King, pues adelante. ajá, A mí por lo menos no. léalo. Sí, a mí A mí no me tampoco. gusta. Y entonces, por eso Stephen King estaba tan emputado cuando salió El Resplandor, ¿no? Sí, estaba tan emputado que hasta hizo su propia versión Sí, después. O sea, de la que nadie se imagínate, acuerda. de la que nadie se acuerda, exacto. Sí, y como ya hablábamos, o sea, también visualmente El Resplandor es una Sí, belleza, o sea, esta construcción de los escenarios que hizo Kubrick es bellísima, las composiciones que tiene, los, los planos fijos, ¿no? La Steadicam que inventó la para... Steadicam que inventó justo en esa película. Sí, O sea, esa Steadicam me gusta muchísimo. O sea, sí, ese movimiento, todos los movimientos que tiene esa Steadicam se me hacen tan suaves sí, sí, sí. y tan Eso hermosos, la verdad.
Es una película muy bella visualmente Sí, también. es muy bella visualmente. O sea, todas sus películas son muy bellas. A lo personal, a mí la que más siento, lo que siento que es mucho más Sí, bella, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, es Barry Lyndon. O sea, todo el mundo sí. habla de la belleza Barry Lyndon, de Barry definitivamente. Lyndon, porque yo creo que sí es una de las Sí, películas de Barry Lyndon. más filmadas, más hermosas, más hermosamente. Sí. Y Barry Lyndon es un caso de estudio completo. O sea, podrías hacer una tesis de Barry Lyndon nada sí, más. podrías hacer una tesis de Barry Lyndon. O sea, yo creo que para mí es de las mejores películas de Kubrick. Esa y Ojos Bien Cerrados y quizás hasta Sí. el último, Odisea del Espacio, quizá. Odisea del espacio, sí, también. Pero Barry Tiene, Lyndon, tiene pues algunas secuencias. Tiene algunas secuencias que son bellísimas, pero no toda la película como Barry Lyndon. O sea, Barry sí, Lyndon Barry de Lyndon principio a es final una es. cosa tremenda, de Sí, verdad. Y pues, cómo no serlo, o sí, sí, sea, sí. primero utilizó pues luz natural y Sí. después utilizó lentes especialmente desarrollados para esa película, no sé, o sea, Ujú. creo que son lentes incluso de la NASA para esa película, entonces, pues cómo no va a ser una belleza cinematográfica Barry Lyndon. Sí, y, o sea, y además de la comprensión pictórica que tenía Kubrick, ¿no? O sea, para entender y para poder trasladar un óleo del siglo XIX al cine y hacerlo que transmita lo mismo y hacerlo que igual de bello, o sea, sí hay que tener una gran, gran maestría en cuanto a- al entendimiento de composición y el entendimiento pictórico, ¿no? Sí, Entonces, y pues sí, yo creo que eso sería todo, y pues a mí me hubiera gustado más hablar del sentido visual de Kubrick, sí. pero la verdad, yo creo que todo eso se puede resumir en sus primeras fotos. Voy a ver si encuentro una de cuando apenas, o sea, era un chavito y tomaba unas fotos Ujú. impresionantes. O sea, creo que este fue uno de sus primeros trabajos. A ver si se ve. Más o menos, sí. Pero, o sea, son Sí, sí, sí. fotos, la verdad, son fotos, bellísimas. Hay una aquí de Frank Sinatra incluso. Y hay una especialmente que me gusta, que es de un malabarista, Ujú. que está como bueno, no, es de alguien acá gritando algo, y en el fondo se ve una malabarista. Y esa me gusta muchísimo, esa foto me gusta mucho, mucho, mucho. Y por aquí hay otras fotos que no las encuentro. En resumen, Kubrick era un genio visual. O sea, Sí, yo creo que, pero, y si hubiera vivido más, hubiéramos podido haber visto Napoleón, ¿no? Su película más sí. ambiciosa que ya nunca se hizo. Pero pues hubiera sido también esa película también hubiera sido un deleite, ¿no? La tenía planeada casi casi desde su primera película, desde que hizo Sí. Fear and Desire, desde ahí ya pensaba en Es, Napoleón, ¿no? es de esas obras que se tardan 20 años en cocinar, ¿no? O sea, En este caso se tardó eso y más. ya, y más, y quizá ya nunca se vaya a hacer, Ya o no que sea, se vaya a hacer. como la visión de Kubrick, pues no. No, no, pues tendríamos que tener a alguien igual de Sí, talentoso que Kubrick. Que sí, sí los exacto. hay, pero no sé. Porque, y sabes algo también, otra cosa ya para terminar, interesante que yo creo que pasa aquí ahorita. O sea, estamos hablando de la obra y aquí está pasando algo muy chistoso, ¿no? Estamos Ajá. separando quizá a la persona de la obra, Sí, al sí, sí, sí. artista de su obra. Porque cabe resaltar que Kubrick, la verdad, así que haya sido una gran, gran persona, pues no. No era. O sea, no No. era una buena persona. O sea, además de lo que ya dije de su masculinidad frágil Era un neurótico, además. durante todo la filmación de Ojos Bien Cerrados, todo el abuso psicológico que Sí, tenía sí, sí, sí. con los actores, ¿no? Y no hablemos de Shelley Duvall en El Sí, Resplandor, o sea, ahí casi casi la deja calva de todo el estrés sí. que le hizo, o sea, Era, de su perfeccionismo, esa era la palabra que debimos de haber empezado y que describe sí, toda la obra de Kubrick perfeccionismo. cinemáticamente, ¿no? O sea, cinematográficamente es perfeccionismo lo de Kubrick. Sí, las películas de Kubrick son extremadamente pulcras, ¿no? O sea, limpias, 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 hasta más no poder. Pero ¿a costa de qué? O sea, a ¿A costa costa de qué exacto? de abuso psicológico con los actores que trabajaba. Sí, o sea, Eh, todos decían que era una mierda trabajar con Kubrick, pero
Pero porque pues al final... era un cansancio enorme trabajar con Kubrick o sea, imagínate hacer una toma Sí, 127 veces, o sea, eso está no, de locos, de o sea, verdad. dedicar días o hasta semanas de grabación nada más para una sola escena, o sea, es, Imagínate. No, 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 no. es absurdo. Es ridículo, la verdad. Y Sí, bueno, no se pero olviden. bueno, Ay, suscribirse, perdón. Y pues bueno, suscriban, si lo están viendo en YouTube, suscríbanse, sí, comenten, denle like, comparten, por compartan. favor. Y si lo están escuchando también en su formato de podcast, también compártanlo y síganos. De verdad ayuda muchísimo que lo compartan. Y pues, y a los que han estado aquí desde el principio, desde que era el podcast del Perro Azul, pues también, Muchas muchas gracias gracias, por ¿no? estar aquí. Pues bueno, fue el episodio dedicado a Stanley Kubrick. alabar y cuestionar un poco también a Stanley Kubrick, Stanley Kubrick. a su obra y a él como persona. Sí. este, pero pues ojalá que les haya gustado y que quizá la próxima vez que vean una película de Kubrick la vean con ojos activos, que cuestionen lo que ven en las imágenes y que vivan sus películas Claro, como a su propia experiencia claro. de ustedes, ¿no? O sea, no se queden nada más con lo de nosotros y pues vivan su cinefilia por su propia experiencia. Ajá, de eso se trata ese podcast. Fórmense sus propios criterios. Si estamos mal en algo, coméntenlo o díganlo. Exacto. Nosotros nada más estamos aquí porque a nosotros nos gusta y queremos decir nuestras opiniones. Por eso decimos que no somos expertos, Claro, sino que meros provocadores. así es. Entonces, Y bueno, eso fue pues todo. Nos vemos el próximo domingo. nos vemos el próximo domingo con otro tema muy interesante que complementa quizá mucha de la crítica Mucho, que mucho. hoy hubo en este episodio. Yo creo que este debió haber sido un episodio complementario al siguiente, pero No, no creo. O sea, bueno, tiene algunas cosas, pero el otro va es a aportar información sí, extra a este. mucho, sí. O sea, Va a ser un apéndice extra. es un apéndice. Si este episodio estuviera escrito, yo creo que muchas de las palabras estarían subrayadas Sí, en azul, indicando que es un hipertexto sí, sí, del sí. otro episodio. Entonces, pues, nos vemos el siguiente domingo y pues gracias por escucharnos y por vernos. Tengan una gran semana y Tengan síganse cuidando. una gran semana y síganse cuidando. Hasta la próxima. Nos Adiós. vemos. Adiós. 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 Adiós.